El sol ni siquiera había salido cuando Melissa se puso los tenis desgastados y bajó por los callejones de la colonia con pasos rápidos. Las calles de la periferia seguían húmedas por la lluvia de la madrugada, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma a café que salía de las ventanas encendidas. En su mochila llevaba un uniforme sencillo, una lonchera envuelta en un pañuelo floreado y un cuaderno con las hojas gastadas de tanto usarlas. Su mundo estaba hecho de pequeños detalles y luchas silenciosas. Melissa era una mujer de pocas palabras pero de una fuerza inmensa. Tenía esa mirada de quien ya ha llorado en silencio y ha seguido adelante como si nada doliera. Cada día tomaba 2 camiones y caminaba más de 20 minutos para llegar a la mansión del señor Álvaro, donde trabajaba como empleada doméstica. Limpiar, organizar, sonreír con educación. Volverse invisible era parte del trabajo y de su supervivencia. Por dentro, vivía el caos de cuidar a su madre enferma, dividir el salario mínimo entre medicinas y las mensualidades de la universidad de enfermería, y luchar contra la constante sensación de que la vida simplemente no la veía. Esa mañana, al empujar el pesado portón de hierro de la mansión, fue recibida por el silencio lujoso del jardín perfectamente recortado. El olor a lavanda venía de los impecables pasillos, y el mármol blanco del piso brillaba como si dijera, «Tú no perteneces aquí». Melissa se recogió el cabello negro en un chongo firme, respiró hondo y se colocó su armadura invisible. Al otro lado de la ciudad, Pietro Alencar cruzaba el lobby de un hotel 5 estrellas con un vaso de whisky aún en la mano y la expresión fría de quien no se permite sentir. Vestía un traje a la medida, pero lo que más llamaba la atención era su mirada, penetrante, oscura, como una promesa a punto de romperse. Era un hombre acostumbrado al control, de los negocios, de las personas, de las emociones. No había espacio para errores. Ni para debilidades. La vida se lo había enseñado demasiado pronto. Hijo único de un imperio de la construcción, creció entre números, metas y exigencias. Su padre, un hombre cruel e implacable, nunca lo vio como un hijo, solo como un heredero. Su madre, ausente desde la infancia, dejó un silencio que nunca pudo llenar. Pietro creía que el amor era una debilidad. Que confiar era de tontos. Que las personas solo valían por lo que podían ofrecer. En los negocios, era temido. En las relaciones, intocable. Tenía mujeres a sus pies, pero ninguna en el corazón. Esa semana regresaba a Río para resolver asuntos internos de la constructora. Su socio, Álvaro, lo esperaba para alinear contratos, inversiones y un proyecto millonario en una zona periférica, donde vidas serían desplazadas como piezas de ajedrez. Lo que Pietro no sabía era que la casa de Álvaro escondía una pieza que no encajaba en sus reglas. Una mujer que no se dejaría controlar. Cuando Melissa lo vio por primera vez, fue de reojo, mientras limpiaba los vidrios de la sala. Él entró sin pedir permiso, hablando por teléfono con voz baja pero firme. Su perfume caro invadió el aire, una mezcla amaderada y cortante que hizo que el corazón de ella se acelerara sin razón. La mirada de él pasó sobre ella como quien evalúa un objeto cualquiera, y entonces, se detuvo. Por un segundo, solo un segundo, él la miró como si intentara entender qué hacía ella ahí. Luego desvió el rostro y siguió caminando. Como si ella fuera parte del mobiliario. Melissa volvió al trabajo con el estómago encogido. Ese hombre era justo el tipo de mundo del que siempre había intentado mantenerse lejos. Pero algo, en esa mirada, en ese silencio, en ese leve fruncir del ceño, dejaría marcas que ni el tiempo ni el dolor podrían borrar. En ese instante silencioso, 2 mundos opuestos se cruzaron. Uno hecho de lujos y máscaras. Otro de luchas y sueños postergados. Ambos cargaban cicatrices que no sabían cómo ocultar. Lo que ninguno de los dos sabía era que un roce del destino estaba a punto de arrancar las armaduras que usaban para sobrevivir y revelar mucho más de lo que estaban preparados para sentir. El martes siguiente, la rutina parecía la misma para Melissa, pero no lo era. Desde la llegada de Pietro a la casa del señor Álvaro, todo parecía más silencioso. Como si hasta los muebles temieran hacer ruido.
Los empleados caminaban más rápido, evitaban las escaleras principales y hablaban en susurros. Pietro no era solo el socio más poderoso, era temido. Y ese día, ella tenía que limpiar la oficina de la casa. Con la charola de plata equilibrada entre las manos, Melissa entró al cuarto con pasos suaves. Colocó sobre el escritorio una botella de agua, una taza de café y 2 galletas, exactamente como le gustaban a Álvaro. Apenas había comenzado a organizar unos papeles en la esquina cuando escuchó la voz grave detrás de ella. «No toques eso». Ella se volteó bruscamente, y su cuerpo se congeló. Pietro estaba ahí, apoyado en el marco de la puerta, con las mangas de la camisa arremangadas y la mirada fija en ella. No parecía enojado, pero su tono no admitía contradicción. Disculpe, solo estaba organizando», respondió Melissa, bajando la mirada, su voz apenas un hilo, pero firme. «¿Y tú eres?» «Melissa. Trabajo aquí desde hace 2 años», dijo ella, intentando mantener la postura, aunque el corazón le latía como loco en el pecho. Él se acercó despacio, los zapatos caros hundiéndose ligeramente en la alfombra persa. Había algo en la forma en que la miraba, no era deseo, ni desprecio. Era curiosidad. Un análisis frío. Como quien intenta descifrar un código que nadie se atrevió a enseñar. «Extraño, nunca me había fijado en ti». Melissa entrelazó los dedos. Ya había escuchado eso antes, de hombres que miraban cuando pensaban que podían. Pero en ese momento, algo dentro de ella gritó, «No huyas». «Es que, no suelo llamar la atención», dijo, mirándolo directo a los ojos por primera vez. La respuesta, simple y honesta, tomó a Pietro por sorpresa. Su mandíbula se tensó levemente, y desvió la mirada por un segundo. «Eso, es un desperdicio», murmuró, casi inaudible. Ella no supo si era un cumplido, una provocación o solo una estrategia de manipulación. Pero sintió el calor subirle por el cuello. El silencio se instaló entre los dos como una barrera frágil, a punto de romperse. Al final de esa tarde, mientras limpiaba el piso de la terraza exterior, Melissa escuchó pasos apresurados. Pietro hablaba por teléfono, molesto, y cruzó el área con los ojos encendidos. «¿Cómo que no se firmó el contrato?» «Dije que no acepto errores, ¿entendiste? Yo pongo el dinero, ustedes lo resuelven». Punto. Colgó de golpe, arrojando el celular sobre una mesa de madera. Ella lo miró, sin querer, sorprendida por la explosión. «¿Todo bien?». Se atrevió a preguntar, aunque sabía que tal vez debía desaparecer de ahí. Pietro la miró, los ojos aún turbios de ira, pero no respondió de inmediato. En vez de eso, se frotó el rostro con las manos, respirando hondo. Y por primera vez, Melissa vio, detrás del hombre frío y poderoso, había alguien al borde de algo, un cansancio que él intentaba disimular. «No. Pero no es asunto tuyo, ¿cierto?», respondió, con menos dureza de la que la frase merecía. Melissa esbozó una sonrisa irónica, y murmuró bajito. «Nadie nunca cree que sea asunto mío». Se dio la vuelta, lista para irse, pero escuchó su voz, baja, casi arrastrada. «Tal vez debería hacerlo». Ese intercambio rápido. Una mirada. 2 frases. Parecía poco. Pero para ella, fue un terremoto. Y para él, una molestia. Algo había comenzado ahí. Algo fuera del guión. Algo que no podía ser ignorado. Pietro no lo sabía aún, pero esa mujer sencilla, de mirada firme y manos gastadas, acababa de entrar al único lugar donde él jamás dejaba que alguien tocara, sus certezas. Y Melissa, sin darse cuenta, dejaba aparecer la primera grieta en su muralla emocional. Los días siguientes a ese intercambio de palabras fueron extrañamente silenciosos, pero no fríos. Melissa sentía las miradas de Pietro cada vez que pasaba cerca de él. No eran miradas lascivas ni intimidantes. Eran observadoras. Como si él intentara descifrar algo en ella que ni ella misma sabía que existía.
Ella intentaba ignorarlo, enfocarse en su trabajo, pero cada vez que limpiaba algún rincón de la casa donde él estuviera, el aire parecía más pesado. Como ahora, en la biblioteca. Estaba polvorienta. Pietro había solicitado que se limpiara antes de una reunión con inversionistas. Melissa odiaba ese cuarto. Olía a cigarro, cuero viejo y soledad. Estaba de rodillas, limpiando la parte inferior de las estanterías, cuando escuchó la puerta cerrarse. Deberías usar guantes, dijo Pietro, apareciendo a su izquierda, con la voz más suave de lo habitual. Ya me acostumbré al jabón que quema, respondió sin mirarlo, continuando con la limpieza. Eso no debería ser normal, retrucó él, luego de un segundo en silencio. Melissa se levantó, con el trapo en la mano, las rodillas marcadas por la suciedad. La vida no me preguntó qué debería ser normal, señor Alencar. Solo, me dio lo que tenía. Sus ojos se encontraron con los de él. Serios. Sin lástima, sin encanto. Solo verdad. Eso lo desarmó. La miró por un largo momento, los labios entreabiertos, como si estuviera frente a una versión del mundo que nunca había visto. Llámame Pietro. Ella arqueó una ceja. No somos amigos. Él sonrió. Por primera vez. Una sonrisa pequeña, cansada, casi tímida. Entonces llámame arrogante, mimado, lo que quieras. Pero, señor, me hace parecer a mi padre. Y no lo soporto. Esa noche, mientras limpiaba el área de la piscina, Melissa vio a Pietro sentado solo con un vaso de whisky, mirando el agua oscura como quien busca respuestas ahí. ¿Por qué nunca nada es suficiente? Preguntó de repente, sin mirarla. Ella dudó. Pero respondió. Tal vez estás buscando en el lugar equivocado. ¿Y cuál sería el lugar correcto? Melissa caminó hasta el borde de la piscina y se sentó en el suelo, frente a él, pero manteniendo distancia. Había algo en su voz que no pedía respuestas. Solo desahogo. Y ella sabía reconocer eso. Lo había sentido 1000 veces, el deseo de hablar sin que nadie intentara arreglar nada. No lo sé, dijo en voz baja. Pero el silencio del agua me ayuda cuando estoy perdida. ¿Te pierdes con frecuencia? Ella rió. Una risa corta, casi dolorosa. Todo el tiempo. Solo aprendí a parecer fuerte. Él la observó de lado, la expresión endurecida suavizándose poco a poco. Yo también. Fue en ese momento cuando nació la conexión verdadera. No en el roce, no en las miradas, sino en el dolor. En la identificación silenciosa. En el hecho de que, a pesar de vivir en mundos completamente distintos, ambos cargaban un vacío que nadie más podía ver. Pero no todo sería fácil. Al día siguiente, Pietro apareció en la cocina, donde Melissa preparaba una sopa para doña Lucia, la ama de llaves de la casa. Al verlo acercarse, ella sintió un nudo en el estómago. ¿Qué haces aquí? Preguntó, con la voz más seca de lo que pretendía. Quería hablar contigo, respondió él. Sobre lo de ayer. No deberías. ¿Por qué? Porque hombres como tú no se mezclan con mujeres como yo. Y aunque se mezclen, siempre tiene un precio. Y yo no puedo pagarlo. Pietro se detuvo, como si le hubieran dado un golpe. Pero no respondió. ¿Y si no quiero nada a cambio? Melissa lo miró a los ojos. Los suyos estaban llenos de lágrimas, aunque luchaba por contenerlas. Todos quieren algo. Tú solo no has descubierto qué es todavía. Esa noche, lloró escondida en el cuarto de servicio. Por primera vez en años, sintió miedo de encariñarse con alguien. Y Pietro, solo en su habitación, se quedó mirando el techo sin poder dormir. Había algo en ella que le recordaba quién era, antes de volverse piedra. Se habían tocado. Pero no físicamente. Habían tocado las heridas del otro. Y eso era mucho más peligroso.
La lluvia caía fuerte esa noche, golpeando el techo como un corazón desacompasado. La casa estaba en silencio. Todos se habían ido más temprano por la tormenta, menos ella. Melissa aún terminaba de limpiar la sala cuando la luz se fue de repente, sumiendo todo en penumbra. Se encogió. Desde niña le tenía miedo a los apagones. Era un miedo irracional, arraigado en recuerdos que dolían, como cuando pasaba horas sola esperando a que su madre regresara del trabajo. ¿Melissa? La voz de Pietro sonó desde la escalera, firme y cercana. Ella se volteó de inmediato, el trapo aún en las manos. Se fue la luz, explicó, casi en un susurro. Estaba terminando aquí. Él bajó los últimos escalones con el celular encendido, iluminando parte de su rostro. Sus ojos brillaron al verla ahí, en medio de la sala apenas iluminada, con el cabello ya húmedo y el rostro cansado, pero hermoso. «Estás temblando», observó, acercándose. «Estoy bien», mintió. «No lo estás». Pietro extendió la mano y, sin pedir permiso, la jaló por la cintura, con decisión pero con delicadeza. Melissa se sorprendió. Su cuerpo chocó con el de él, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. El calor del contacto. El aroma de su perfume, amaderado, envolvente. La respiración acelerada de ambos llenando el silencio. Sintió su corazón latir con fuerza, todo su cuerpo en alerta, como si el mundo hubiera pausado en ese segundo. «¿Por qué siempre intentas parecer tan fuerte?», murmuró él, con los labios cerca de su cuello. «Porque ser débil no es una opción para mí», respondió, con la voz entrecortada. Él la miró. Sus ojos eran distintos. Menos arrogantes. Más humanos. Y hambrientos. Pero no era solo deseo carnal. Era algo más profundo. Algo que ardía por dentro. «Dime que me detenga», susurró él, los labios casi rozando los de ella. Debería hacerlo. Sabía que debía hacerlo. Pero lo que dijo fue: «Bésame, Pietro». Y él obedeció. El beso fue lento al principio, como si ambos probaran límites, sintiendo cada reacción. Pero pronto se volvió intenso, lleno de urgencia y entrega. Las manos de él recorrieron su cintura, firmes, como si por fin sostuvieran algo que había esperado por demasiado tiempo. Ella se aferró a su camisa mojada, mientras su espalda tocaba la pared fría de la sala. La tensión acumulada en los días anteriores estallaba ahora en caricias, suspiros contenidos y respiraciones agitadas. «¿Tienes idea de lo que me haces, Melissa?», murmuró él, besando su cuello. «Debería huir de ti», susurró ella, jadeando. «Pero algo me jala hacia ti. Aunque sé que puedo salir lastimada». «Soy peligroso», confesó él, entre besos. «No sé amar bien. Solo sé destruir». «Entonces destrúyeme», respondió ella, con la voz quebrada, sosteniéndole el rostro entre las manos. «Pero haz que valga la pena». Horas después, acostados en la cama de huéspedes, donde él la llevó con una ternura que la sorprendió, los cuerpos entrelazados, envueltos en sábanas y silencios, Melissa sintió que la realidad volvía a pesar. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, con la mirada fija en el techo. Pietro no respondió de inmediato. Pasó los dedos por su cabello y luego dijo: «Quisiera prometerte que esto va a salir bien. Que puedo protegerte. Pero escondes algo», completó ella, mirándolo fijamente. Él giró el rostro. Silencio. Fue en ese momento que lo entendió: Pietro no era solo un hombre complicado. Ocultaba algo más grande. Algo que podía destruir todo lo que estaban empezando a construir. Y ella necesitaba saber qué era. Al día siguiente, mientras él salía para un viaje de negocios, Melissa tuvo un presentimiento extraño. Algo la impulsó a ir a su despacho. La puerta estaba entreabierta. Y sobre el escritorio, la laptop de Pietro, encendida.
Ella dudó. Pero en 17 minutos lo descubrió todo. Y nada volvería a ser igual. Melissa no contestó las llamadas. No respondió los mensajes, ni siquiera abrió el sobre que Pietro dejó con tanta desesperación. Nada de lo que él dijera o hiciera borraría lo que vio en esa laptop. No era solo sobre una apuesta, era sobre dignidad. Sobre confiar y ser traicionada en su punto más vulnerable. Pasó los días siguientes sin comer bien, alternando entre rabia y un silencio que gritaba por dentro. Pero, en medio del caos emocional, decidió algo: no iba a huir. El destino, o la ironía de la vida, puso un evento de gala en su camino, un cóctel benéfico organizado por la empresa de Pietro junto con el instituto que apoyaba causas sociales. Melissa fue invitada como reconocimiento a su labor en el hospital comunitario. Dudó. Pero luego lo pensó mejor. Iba a ir. Y no sola. Esa noche, el salón del Copacabana Palace vibraba con luces doradas, risas ensayadas y copas de champaña en manos de hombres con trajes finos. Melissa entró con un vestido negro que se ajustaba en las curvas justas, un escote sutil y el cabello suelto en ondas suaves. Nada vulgar. Todo perfectamente elegante. Un golpe de clase. A su lado, sonriendo con calma, estaba Leonardo Tavares, médico voluntario y, Leonardo siempre había sentido un cariño protector por Melissa y, al enterarse de lo que había pasado, no dudó en ofrecerse como su acompañante esa noche. Los flashes estallaron cuando ella entró. Pero nada fue más intenso que la mirada de Pietro al otro lado del salón, clavada en ella como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Estaba solo. Traje impecable, expresión en shock. Y por primera vez, sin control de la situación. ¿Estás segura de esto?, susurró Leo, rozando sus labios con su oído. ¿Aún estás a tiempo de irte y perderme esta escena?, respondió Melissa con una sonrisa suave. Necesito esto, Leo. Necesito demostrarme que me levanté. Caminó por el salón con la postura de una mujer que sabía lo que valía. Saludó a invitados, posó para fotos, fue homenajeada por su labor en los centros comunitarios de salud. Y todo el tiempo, Pietro la observaba. Cuando intentó acercarse, Leo se interpuso suavemente. Ahora no, hermano. Ella no quiere. Pietro no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando desde lejos. Silencioso. Derrotado. Por primera vez, viendo que el juego que él comenzó, terminó sin él. Más tarde, en el coche, Leo miró a Melissa. ¿Lo amas? Ella miró por la ventana, la ciudad mezclándose con las luces. Tal vez. Pero amar no basta cuando el otro destruye tu esencia. Yo merezco más que remiendos, Leo. Merezco ser elegida, no utilizada. Él asintió en silencio. Y entonces, en un gesto inesperado, tomó su mano. ¿Y si te dijera que yo sí te elegiría, sin juegos? Melissa sonrió de lado. Una sonrisa con sabor a libertad. Entonces veamos qué pasa, pero despacio, Leo. Mi corazón ya no acepta más apuestas. Ella no volvió con Pietro. Pero volvió a sí misma. Y eso, para Melissa Nogueira, ya era el final más feliz que podía tener. Habían pasado 2 semanas desde el evento. Melissa intentaba concentrarse en el trabajo en el hospital, pero la imagen de Pietro, parado en el salón, con la mirada devastada, no salía de su mente. Era como una herida abierta, dolía, pero provocaba una extraña necesidad de tocar. Leonardo, por otro lado, se había vuelto una presencia constante. Atento, divertido, detallista. La llevaba a almorzar, la recogía al final del turno, le masajeaba los hombros cansados y la hacía reír como hacía mucho nadie lo hacía. Pero había una línea invisible entre ellos, frágil, cargada de deseo y de dudas. Y ella sabía que, tarde o temprano, alguien la cruzaría. Una noche calurosa en Río,
Leo la llevó hasta un helipuerto en lo alto de un hotel 5 estrellas. ¿Confías en mí?, preguntó, entregándole un casco y una mirada llena de promesas. Melissa dudó, su cabello suelto revuelto por el viento cálido de la ciudad. ¿Qué es esto, Leo? Una dosis de adrenalina, y tal vez, el inicio de algo que nunca vas a olvidar. Subieron al helicóptero. El piloto despegó, y la ciudad se convirtió en un mar de luces bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, no solo por la altura, sino por el hombre a su lado, que la miraba como si ella fuera el único motivo por el que todo eso sucedía. Allá arriba, con el viento frío en el rostro y la ciudad a sus pies, Leo tocó su rostro. Eres hermosa, Melissa, incluso cuando intentas parecer fuerte, incluso cuando te escondes. Ella sonrió, pero sus ojos delataron la inquietud. Y tú te estás enamorando de una mujer que aún no sabe si puede amar de nuevo. No necesito que me ames ahora. Solo quiero que sientas. Y entonces la besó. No fue un beso tranquilo. Fue urgente, cargado de tensión, de deseo contenido y liberado al mismo tiempo. Allí, en el cielo, Melissa sintió su cuerpo responder con una mezcla peligrosa de emoción y lujuria. Sus manos rodearon el cuello de él, y sus cuerpos se pegaron con una hambre que solo el tiempo y el dolor acumulado podían alimentar. Cuando aterrizaron, los ojos de ella brillaban de emoción, y los de él, de algo más profundo. Pero el destino, siempre cruel, no dejaría que este nuevo capítulo se escribiera en paz. Al otro lado de la ciudad, Pietro observaba imágenes de seguridad, no por obsesión, sino por una alerta del propio guardia de la empresa. Un helicóptero usado fuera de horario, un nombre conocido en el registro. Melissa. Con Leonardo. Su mandíbula se tensó. Sus manos apretaron el vaso de whisky hasta que crujió. Ella estaba jugando con él, y él odiaba perder. En los días siguientes, Pietro comenzó a acercarse de nuevo. En el hospital, envió donaciones a nombre de su empresa. Mandó flores a la madre de Melissa con mensajes discretos. Y una noche, ella lo encontró esperándola afuera. ¿Podemos hablar?, preguntó él, con los ojos oscurecidos por el deseo y el dolor. ¿Sobre qué, Pietro? Sobre el hecho de que aún tiemblas cuando me ves. Que aún sientes. Igual que yo. Melissa intentó ignorarlo. Pero la verdad era cruel, él aún la hacía arder por dentro. Perdiste el derecho de decir eso. Él dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Pero no he perdido el derecho de luchar. Y voy a luchar, aunque tenga que quemarme contigo en el proceso. La lluvia caía suave esa noche calurosa en Río, pegándose a las aceras y haciendo que el asfalto brillara como vidrio. Melissa salía del hospital, los hombros pesados por el turno, el corazón aún más. Caminaba apurada bajo el paraguas, pero lo sintió antes de verlo. La presencia. El calor en el aire. La forma en que su piel se erizó en el mismo instante. Pietro estaba ahí. Apoyado en su coche negro, el traje impecable mojado en algunas partes, la mirada clavada en ella como si cada paso que daba fuera una provocación. Pensé que ya habías entendido el mensaje, Pietro, dijo ella, la voz baja, firme, a pesar del temblor en el pecho. Únicamente, mejor amigo de Pietro desde la universidad. Él siempre había tenido un... Pensé que sabías el desastre que causas cuando decides jugar el mismo juego que yo, respondió él, dando un paso hacia adelante. No es un juego, murmuró ella, con la respiración agitada. Es lo que quedó después de tu mentira. Él sonrió de lado, pero sus ojos no sonreían. Entonces, ¿por qué estás con Leonardo? ¿Para herirme? ¿O por qué pensaste que él podría hacerte olvidar lo que tuvimos? Ella lo miró, con los ojos brillando de rabia y deseo. Pietro se acercó más, invadiendo el espacio entre ellos, hasta que sus cuerpos casi se tocaron. El paraguas resbaló de su mano y cayó al suelo. Te odié, susurró ella, con el rostro empapado por la lluvia.
pero aún sueño con la forma en que me tocabas. Esto es enfermizo. Es inevitable, dijo él, con la voz ronca, los ojos fijos en sus labios. Podemos intentar 1000 veces huir, pero este fuego, solo se apaga si arde hasta el final. Melissa cerró los ojos, respirando con dificultad. Pietro levantó la mano y sostuvo su barbilla con firmeza, pero con una delicadeza que la hizo estremecer. Dime que ya no me deseas, y te juro que no vuelvo a aparecer. Ella dudó. Pero el silencio que siguió fue la respuesta. En un segundo, él la atrajo por la cintura y sus labios colisionaron como una explosión. No hubo ternura en ese beso, era rabia, nostalgia, locura. Sus manos recorrieron su espalda con urgencia, mientras las de ella se aferraban al cuello de su camisa empapada, como si él fuera su última bocanada de aire. La espalda de ella chocó contra la puerta del coche y la lluvia seguía cayendo, mezclándose con el calor de los cuerpos pegados, con el gemido ahogado de ella contra su boca. Ya no eres mía, pero aún sientes como si lo fueras, susurró él, jadeando, sus labios deslizándose por la piel mojada de su cuello. Te odio por eso, gimió ella, enterrando los dedos en su cabello. Odio como mi cuerpo aún te reconoce. Pietro la miró, con los ojos oscuros, peligrosos. Entonces ódiame con todo lo que tienes. Pero siénteme también. Siénteme ahora. Y allí, entre la lluvia, la culpa y el deseo, Melissa se dejó llevar. Por una noche. Por un instante que ardería para siempre. El sol salió sin piedad, atravesando las cortinas del cuarto de Melissa como un recordatorio cruel de lo que había hecho. La ciudad comenzaba a despertar, pero ella solo quería que el mundo se detuviera por unos segundos. Que el tiempo se congelara en el momento exacto en que los brazos de Pietro aún estaban en su cintura. Aún podía sentir su toque. Su sabor. El peso de sus propios gemidos ahogados entre besos desesperados. Aquella noche había sido intensa, cruda, real. Y equivocada. Muy equivocada. Leonardo la esperaba para el desayuno. Ella recogió su cabello en un moño rápido, se vistió a toda prisa e intentó disimular el torbellino en sus ojos. ¿Dormiste bien?, preguntó Leonardo, con una sonrisa amable. Estaba sentado en la mesa, 2 cafés servidos, una flor en un pequeño florero de vidrio entre ellos. Melissa tragó saliva. Sí, dormí, mintió, sentándose lentamente. Solo estoy cansada. Él la observó por un momento. Melissa, ¿pasó algo? Ella desvió la mirada, apretando la taza entre los dedos. No. Nada importante. Pero Leonardo no era tonto. Y Pietro no era sutil. Horas después, ella estaba en el hospital, terminando de cambiarle un vendaje a un paciente, cuando su celular vibró con fuerza. Mensaje de Pietro. Aún tienes el sabor de mi boca. No te atrevas a fingir que eso no cambió todo. Melissa sintió un escalofrío. Y entonces llegó la segunda notificación. Mensaje de Leonardo. Tenemos que hablar. Sobre ayer. Sobre él. Subieron al helicóptero. El piloto despegó, y la ciudad se convirtió en un mar de luces bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, no solo por la altura, sino por el hombre a su lado, que la miraba como si ella fuera el único motivo por el que todo eso sucedía. Allá arriba, con el viento frío en el rostro y la ciudad a sus pies, Leo tocó su rostro. Eres hermosa, Melissa, incluso cuando intentas parecer fuerte, incluso cuando te escondes. Ella sonrió, pero sus ojos delataron la inquietud. Y tú te estás enamorando de una mujer que aún no sabe si puede amar de nuevo. No necesito que me ames ahora. Solo quiero que sientas. Y entonces la besó. No fue un beso tranquilo. Fue urgente, cargado de tensión, de deseo contenido y liberado al mismo tiempo. Allí, en el cielo, Melissa sintió su cuerpo responder con una mezcla peligrosa de emoción y lujuria. Sus manos rodearon el cuello de él,
y sus cuerpos se pegaron con una hambre que solo el tiempo y el dolor acumulado podían alimentar. Cuando aterrizaron, los ojos de ella brillaban de emoción, y los de él, de algo más profundo. Pero el destino, siempre cruel, no dejaría que este nuevo capítulo se escribiera en paz. Al otro lado de la ciudad, Pietro observaba imágenes de seguridad, no por obsesión, sino por una alerta del propio guardia de la empresa. Un helicóptero usado fuera de horario, un nombre conocido en el registro. Melissa. Con Leonardo. Su mandíbula se tensó. Sus manos apretaron el vaso de whisky hasta que crujió. Ella estaba jugando con él, y él odiaba perder. En los días siguientes, Pietro comenzó a acercarse de nuevo. En el hospital, envió donaciones a nombre de su empresa. Mandó flores a la madre de Melissa con mensajes discretos. Y una noche, ella lo encontró esperándola afuera. ¿Podemos hablar?, preguntó él, con los ojos oscurecidos por el deseo y el dolor. ¿Sobre qué, Pietro? Sobre el hecho de que aún tiemblas cuando me ves. Que aún sientes. Igual que yo. Melissa intentó ignorarlo. Pero la verdad era cruel, él aún la hacía arder por dentro. Perdiste el derecho de decir eso. Él dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Pero no he perdido el derecho de luchar. Y voy a luchar, aunque tenga que quemarme contigo en el proceso. La lluvia caía suave esa noche calurosa en Río, pegándose a las aceras y haciendo que el asfalto brillara como vidrio. Melissa salía del hospital, los hombros pesados por el turno, el corazón aún más. Caminaba apurada bajo el paraguas, pero lo sintió antes de verlo. La presencia. El calor en el aire. La forma en que su piel se erizó en el mismo instante. Pietro estaba ahí. Apoyado en su coche negro, el traje impecable mojado en algunas partes, la mirada clavada en ella como si cada paso que daba fuera una provocación. Pensé que ya habías entendido el mensaje, Pietro, dijo ella, la voz baja, firme, a pesar del temblor en el pecho. Nicamente, mejor amigo de Pietro desde la universidad. Él siempre había tenido un... Pensé que sabías el desastre que causas cuando decides jugar el mismo juego que yo, respondió él, dando un paso hacia adelante. No es un juego, murmuró ella, con la respiración agitada. Es lo que quedó después de tu mentira. Él sonrió de lado, pero sus ojos no sonreían. Entonces, ¿por qué estás con Leonardo? ¿Para herirme? ¿O por qué pensaste que él podría hacerte olvidar lo que tuvimos? Ella lo miró, con los ojos brillando de rabia y deseo. Pietro se acercó más, invadiendo el espacio entre ellos, hasta que sus cuerpos casi se tocaron. El paraguas resbaló de su mano y cayó al suelo. Te odié, susurró ella, con el rostro empapado por la lluvia. Pero aún sueño con la forma en que me tocabas. Esto es enfermizo. Es inevitable, dijo él, con la voz ronca, los ojos fijos en sus labios. Podemos intentar 1000 veces huir, pero este fuego, solo se apaga si arde hasta el final. Melissa cerró los ojos, respirando con dificultad. Pietro levantó la mano y sostuvo su barbilla con firmeza, pero con una delicadeza que la hizo estremecer. Dime que ya no me deseas, y te juro que no vuelvo a aparecer. Ella dudó. Pero el silencio que siguió fue la respuesta. En un segundo, él la atrajo por la cintura y sus labios colisionaron como una explosión. No hubo ternura en ese beso, era rabia, nostalgia, locura. Sus manos recorrieron su espalda con urgencia, mientras las de ella se aferraban al cuello de su camisa empapada, como si él fuera su última bocanada de aire. La espalda de ella chocó contra la puerta del coche y la lluvia seguía cayendo, mezclándose con el calor de los cuerpos pegados, con el gemido ahogado de ella contra su boca. Ya no eres mía, pero aún sientes como si lo fueras, susurró él, jadeando, sus labios deslizándose por la piel mojada de su cuello. Te odio por eso, gimió ella, enterrando los dedos en su cabello. Odio como mi cuerpo aún te reconoce. Pietro la miró, con los ojos oscuros, peligrosos.
Entonces ódiame con todo lo que tienes. Pero siénteme también. Siénteme ahora. Y allí, entre la lluvia, la culpa y el deseo, Melissa se dejó llevar. Por una noche. Por un instante que ardería para siempre. El sol salió sin piedad, atravesando las cortinas del cuarto de Melissa como un recordatorio cruel de lo que había hecho. La ciudad comenzaba a despertar, pero ella solo quería que el mundo se detuviera por unos segundos. Que el tiempo se congelara en el momento exacto en que los brazos de Pietro aún estaban en su cintura. Aún podía sentir su toque. Su sabor. El peso de sus propios gemidos ahogados entre besos desesperados. Aquella noche había sido intensa, cruda, real. Y equivocada. Muy equivocada. Leonardo la esperaba para el desayuno. Ella recogió su cabello en un moño rápido, se vistió a toda prisa e intentó disimular el torbellino en sus ojos. ¿Dormiste bien?, preguntó Leonardo, con una sonrisa amable. Estaba sentado en la mesa, 2 cafés servidos, una flor en un pequeño florero de vidrio entre ellos. Melissa tragó saliva. Sí, dormí, mintió, sentándose lentamente. Solo estoy cansada. Él la observó por un momento. Melissa, ¿pasó algo? Ella desvió la mirada, apretando la taza entre los dedos. No. Nada importante. Pero Leonardo no era tonto. Y Pietro no era sutil. Horas después, ella estaba en el hospital, terminando de cambiarle un vendaje a un paciente, cuando su celular vibró con fuerza. Mensaje de Pietro. Aún tienes el sabor de mi boca. No te atrevas a fingir que eso no cambió todo. Melissa sintió un escalofrío. Y entonces llegó la segunda notificación. Mensaje de Leonardo. Tenemos que hablar. Sobre ayer. Sobre él. Melissa apretó los ojos. Dolor. Rabia. Pena. Amor. No vas a morir, Pietro. Pero si sales de esta, vas a tener que vivir con la culpa. Y con el miedo de perderme, todos los días. Él la miró. Y por primera vez, no había arrogancia. Solo un hombre roto. Todavía te amo, Mel. Ella se acercó, apoyó la frente en la de él, con los ojos cerrados. Y yo, todavía estoy intentando curarme de eso. Pasaron 2 semanas desde el accidente. El rostro de Pietro ya no mostraba cortes. Pero su mirada, esa aún sangraba. Cargaba el dolor de quien perdió algo que no se compra, no se gana con encanto ni poder, la confianza de una mujer que amó de verdad. Pasaba los días en fisioterapia y las noches mirando el techo, enfrentando todo lo que siempre intentó enterrar, el desprecio de su padre, la ausencia de su madre, la máscara que usaba desde los 12 años para parecer fuerte. Pero ahora, sin Melissa, ya no veía sentido en esconder nada. Una mañana lluviosa, Pietro apareció en el hospital, con un sobre en las manos y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Melissa lo vio a lo lejos. Se detuvo, dudó, y luego fue hacia él. No deberías estar caminando por ahí, dijo ella, cruzándose de brazos, a la defensiva. Pudiste haber avisado. No vine por mí. Vine por ti, respondió él, extendiéndole el sobre. Esto, es todo lo sucio que tengo. Contratos, audios, mensajes. Pruebas de que Álvaro y yo usamos ese terreno de tu mamá. ¿Y de que te usé? Melissa tomó el sobre con la punta de los dedos, desconfiada. ¿Te estás entregando? Me estoy liberando, dijo él, con sinceridad en la voz. Si esto puede ayudarte a alejar ese pasado, entonces vale más que todo lo que he ganado. Ella lo miró por largos segundos. No respondió. Pero tampoco lo alejó. La semana siguiente, se vio a Pietro en reuniones con ONGs. Despidió a Álvaro de la constructora, rompió con los antiguos socios. Devolvió terrenos.
Asumió públicamente la corrupción en los proyectos de la periferia. Los periódicos lo reportaron. La élite lo criticó. Pero él no se detuvo. Melissa acomodaba cajas de medicamentos en la bodega cuando escuchó pasos. Se giró, Pietro, con una camiseta sencilla y jeans, cargando 2 cajas de donaciones en los brazos. Ahora soy voluntario aquí, dijo él, con una sonrisa contenida. Prometí que iba a cambiar. Y por primera vez, quiero cumplirlo, aunque tú nunca regreses. Ella lo miró fijamente. Respiró hondo y respondió con firmeza. No necesito pruebas grandiosas, Pietro. Necesito constancia. Verdad. Y tiempo. Entonces te doy las 3, dijo él. El tiempo que sea. Solo no me dejes lejos de lo que me hace querer ser alguien mejor. Melissa dudó. Y luego dio un paso más cerca. Ya veremos, Pietro. Pero esta vez, quien marca el ritmo soy yo. Y por primera vez, Pietro sonrió, sin intentar controlar nada. Solo por tener la oportunidad de reconstruir. Era sábado por la tarde, el sol se filtraba por las ventanas del centro de salud comunitario. Melissa organizaba expedientes, distraída, cuando sintió ese aroma en el aire, amaderado, discreto. Pietro. Traje el nuevo carrito de emergencia, dijo desde la puerta, con una sonrisa tímida y una caja pesada en las manos. Ella levantó la mirada. No sonrió, pero tampoco desvió los ojos. Simplemente, lo observó. Y había algo en la forma en que lo miraba, menos rabia, más curiosidad. Gracias, dijo, caminando hacia él para ayudarle. Los dedos de ambos se tocaron levemente al tomar la caja. Melissa retrocedió instintivamente, pero no tanto como antes. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Vivo. Por primera vez, realmente vivo. ¿Y tú? Tratando de entender, ¿qué quedó de mí después de la tormenta? Él asintió en silencio. Respetó el espacio. Pero la mirada, esa mirada seguía diciendo lo que las palabras ya no se atrevían. Melissa suspiró, casi sin notarlo. A veces creo que la peor parte del amor es cuando no muere, aunque debería. Y a veces, dijo Pietro, con voz baja, la peor parte es descubrir que todavía vive dentro de uno, pero ahora, con vergüenza. Ella no respondió. Pero no se alejó. Se quedó allí, demasiado cerca para alguien que dice que ya no quiere. Demasiado lejos para alguien que aún ama. Al final del turno, Leonardo apareció con 2 aguas de coco y una sonrisa tranquila. Conocía a Melissa lo suficiente como para saber que ella necesitaba pausas pequeñas. Gestos. Silencios. ¿El vino otra vez?, preguntó, directo, ofreciéndole una de las botellitas. Vino, respondió ella, sin negar, sin huir. Está intentando. Leonardo se sentó a su lado en la banca de concreto, en el patio externo del centro. El atardecer los bañaba con una luz dorada y melancólica. ¿Y tú?, preguntó él. Ella tardó. Mucho. Y luego dijo. Yo también estoy intentando, pero distinto. Intentando entender por qué todavía duele. Por qué todavía late. Leonardo guardó silencio. Asintió lentamente. La mirada fija en el cielo. Todavía lo amas, dijo, sin rabia. Sin drama. Solo verdad. Melissa volteó hacia él, sorprendida. Leo. No tienes que negarlo. Lo veo. En cómo cambia tu voz cuando hablas de él. En el espacio que aún ocupa en tus silencios. Ella tragó saliva. No quería que fuera así. Lo sé, dijo él, con una media sonrisa triste. Y es justamente por eso que mereces a alguien que luche por ti, sin tener que lastimarte primero. Melissa lo miró. Los ojos llenos de lágrimas.
Y por un segundo, todo lo que quería era que su historia con Leonardo fuera el final feliz más sencillo. Más limpio. Más justo. Pero el corazón, ese no elige justicia. Elige profundidad. Y Pietro, era un abismo en el que aún seguía cayendo. Era viernes por la noche. El hospital comunitario organizaba una pequeña ceremonia para agradecer a los voluntarios y donadores. Una convivencia sencilla, con música en vivo, café, pasteles y luces colgadas en el patio como un cielo de pequeñas estrellas. Melissa llevaba un vestido azul marino, ligero, el cabello suelto en ondas. Sencilla, pero hermosa como siempre, de una forma que nunca necesitó esfuerzo. Leonardo llegó antes. Ayudó a montar las mesas, repartió kits de primeros auxilios y sonrió con la calma de quien intenta, todos los días, ser la opción más segura. Pietro llegó después. Llevaba jeans oscuros, camisa blanca con las mangas dobladas. Sin traje, sin lujos. Pero su presencia era inevitable. Como un trueno silencioso. Todas las miradas se volvieron hacia él. Incluso la de ella. Leonardo lo vio. Vio todo. La forma en que cambiaban sus ojos. Cómo se tensaban sus hombros. Cómo su corazón aún reaccionaba sin permiso. Pietro se acercó despacio. Melissa. Leo. Saludó con voz contenida, casi educada. Pero los ojos, no mentían. ¡Qué sorpresa!, dijo Leonardo, con una sonrisa sin humor. No pensé que este tipo de evento fuera lo tuyo, sin reflectores. Pietro le devolvió la sonrisa con algo entre ironía y provocación. Cuando la persona correcta está en un lugar, ese lugar se vuelve mi tipo. Melissa permaneció en silencio, como si midiera cada palabra antes de dejarla salir. Pietro, este es un momento para la comunidad. No se trata de ti, dijo, con tono firme. No. Pero vine por ti, respondió él, con demasiada sinceridad. Eso no ayuda, intervino Leonardo, con la voz más baja, pero cargada. Tuviste tu oportunidad, y la destruiste. No vengas a querer parecer el héroe ahora. Pietro dio un paso al frente, los ojos fijos en los de Leonardo. No soy el héroe, doctor. Pero tampoco soy ya el villano que ella conoció. Estuve a punto de morir. Y en esa camilla, solo un nombre se repetía en mi cabeza, el de ella. ¿Y cuántas veces usaste ese nombre para manipular?, replicó Leonardo, con la mandíbula tensa. Tú no amas a Melissa. Amas el poder que te hacía sentir. Melissa, entre los dos, estalló. Ya basta. Dijo, lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor el silencio cayó como una bomba. No soy un trofeo. No soy un campo de batalla. No soy el premio de ninguno de ustedes. Pietro dio un paso atrás. Leonardo también. Ella respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Pietro, todavía siento. Odio eso, pero siento. Y Leo, tú fuiste luz cuando todo era sombra. Pero ninguno de ustedes tiene el derecho de decidir por mí. Ninguno. Los miró, uno a cada lado. Necesito tiempo. Espacio. Y ustedes necesitan alejarse, antes de que pierda lo que aún queda de mí. Y entonces, les dio la espalda. Caminó sola, entre las luces colgadas, con el corazón hecho pedazos, pero con la espalda recta, como quien sabe que, por primera vez, está eligiéndose a sí misma. Melissa caminaba por la calle empedrada con el sonido de sus propios pasos retumbando como martillazos en el pecho. La brisa de la noche acariciaba sus brazos como un consuelo mudo, pero lo que sentía por dentro era un vendaval. Se sentó en una banca de una plaza vacía, lejos del hospital, lejos de ellos. Bajó la cabeza. Las manos le temblaban. Por primera vez, Melissa se permitió sentir sin culparse.
La rabia. El deseo. El miedo. La duda. El amor, ese maldito amor que insiste en sobrevivir incluso entre los escombros. ¿Qué vas a hacer con todo esto, Melissa? Susurró para sí misma. Recordó los besos con Pietro, la paz en los brazos de Leo, el dolor del accidente, el caos en el altar, a la niña que limpiaba pisos con jabón hasta que se le partía la piel. Ahora era mujer. Pero aún se sentía en guerra. Y no quería decidir por impulso. Quería elegirse a sí misma primero. Mientras tanto, Pietro bajaba las escaleras del hospital por la salida lateral. La noche se tragaba su arrogancia, dejando solo a un hombre roto. Entró al coche, apoyó la frente en el volante y cerró los ojos. Flashback, Melissa con vestido blanco diciendo, nunca me amaste. Flashback, Melissa en los brazos de Leonardo, riendo ligera, libre. Flashback, la pantalla del computador. La apuesta. La maldita apuesta. Lo arruiné todo, murmuró. Pero no voy a rendirme con ella. Tomó el celular. Escribió. Borró. Abrió una nota de voz. Grabó. Melissa. No es para pedir perdón otra vez. Solo quiero decirte que, te voy a esperar. Aunque elijas a otro. Aunque no regreses jamás. Solo quiero que sepas que, por primera vez, estoy aprendiendo a amar de la forma correcta, sin obligarte a nada. No la envió. Solo la guardó. Porque a veces, el cambio comienza en el silencio. Del otro lado de la ciudad, Leonardo corría solo por el malecón. Sus tenis golpeaban fuerte el suelo. El pecho jadeaba, no solo por el esfuerzo físico, sino por el dolor de aceptar lo que siempre supo. Se detuvo. Se apoyó en un poste. Respiró hondo. Ella no es mía, susurró. Y prometí nunca tratar de atarla. Sacó el celular. Envió un mensaje corto. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí. Sin presión. Sin exigencias. Solo con cariño. Leo. Y entonces, por primera vez, se permitió soltar. Melissa regresó a casa. Se acostó en la cama individual donde tantas veces lloró. Pero esa noche fue diferente. No lloró. Solo se quedó en silencio, mirando al techo. Como esperando que su corazón calmara su propio caos. No era momento de elegir entre dos amores. Era momento de reconstruir el suyo, por sí misma. Y por primera vez, durmió en paz. Los días que siguieron no fueron mágicos. No había banda sonora de fondo. No hubo promesas épicas ni escenas de película. Pero hubo constancia. Pietro aparecía todas las mañanas en el hospital. Limpiaba, ayudaba con los registros, entregaba medicinas. A veces, pasaba horas en silencio, solo sentado al lado de pacientes que no tenían a nadie. Melissa lo observaba. Al principio, de lejos. Después, con más cercanía. Hasta que, cierto día, al final de un turno agotador, se sentó junto a él en las escaleras traseras del hospital y simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Ya no eres el mismo hombre, susurró. Y nunca más quiero serlo. Ella sonrió. Y ahí, sin alardes, sin declaraciones ruidosas, empezaron de nuevo. Esta vez, juntos. Los primeros meses no fueron perfectos. Pietro tenía impulsos de control. Melissa, muros demasiado altos. Discutían. Lloraban. A veces, se alejaban por horas. Pero, volvían. Aprendí a respirar antes de explotar, dijo Pietro una vez, después de una discusión. Y yo aprendí que no tengo que ser fuerte todo el tiempo para ser amada, respondió Melissa. Así era, un día a la vez. Un toque a la vez.
una mejor versión de sí mismos por cada error enfrentado con verdad. Con el tiempo, Pietro vendió el departamento lujoso y compró una casa sencilla en la zona norte. Pequeña, con jardín y terraza. Cerca de la ONG que Melissa ayudaba a coordinar. ¿Por qué aquí?, preguntó ella al ver la casa por primera vez. Porque este lugar tiene todo lo que nunca tuve: silencio, vecinos que se saludan, y a ti. 2 años después. La ONG ahora era más grande. Con donaciones constantes, cursos para mujeres, asistencia jurídica y psicológica. Melissa era directora. Fuerte. Seria. Pero con la sonrisa más ligera que nunca. Escucharan. En la puerta de vidrio, Instituto Melissa Nogueira. Ella entró y encontró a Pietro ayudando a montar sillas para una nueva sala de conferencias. Estaba sudado, con tornillos en el bolsillo y la sonrisa más tonta del mundo al verla. Ya está todo listo, dijo él. Aún falta algo, respondió ella, entregándole un sobre. Él lo abrió. Ultrasonido. 6 semanas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Es en serio?, susurró, con la voz quebrada. Melissa asintió, con los ojos brillando. Pero si es niña, ya te aviso, va a ser como la mamá. Fuerte. Brava. Y sin paciencia para dramas. Pietro la jaló con suavidad, abrazándola con fuerza. Un abrazo lleno de memoria, de dolor, de redención. Gracias por dejarme merecerte, susurró él en su oído. Melissa sonrió. Tú no me mereciste. Nosotros nos construimos juntos. Y así fue como terminó. No como un cuento de hadas, sino como la vida real. Con grietas, reconstrucciones. Y un amor que aprendió a no esconderse detrás de promesas, sino a permanecer en cada gesto. Fin. Ella fue engañada por quien juró amarla. Él apostó con su corazón. Y en solo 17 minutos, ella vivió cosas que nunca pensó que viviría, pero el destino cobra, y el amor, cuando es real, renace de las cenizas. Melissa, una mujer fuerte e invisible a los ojos del mundo, cayó en los brazos de Pietro, un hombre poderoso, misterioso, y peligroso. Lo que empezó como pasión se volvió dolor. Lo que parecía amor, era una apuesta cruel. Pero ella no se rindió. Ella volteó el juego. Y él, para recuperarla, tuvo que destruir su ego y reconstruir quién era. Una historia de redención, fuerza femenina y un amor que solo sobrevive porque aprendió a cambiar. Si esta historia te atrapó, dale like, comenta qué fue lo que más te marcó y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Aquí, el amor no es perfecto. Pero es real.